Si tienes un amigo que te dice que solo hay dos tipos de cerveza, clara y oscura, dale un zape y dile que vea este video. Mi nombre es Eduardo Cuenca y te invito a que veas este video en donde te explicaré cuáles son los tipos de cerveza más populares. Así que ve por un tarro helado que esté en el congelador y no pierdas detalle. En el video pasado te hablé un poco acerca de la historia de la cerveza, lo puedes ver dándole clic allá. Ahora te platicaré acerca de los diferentes tipos de cerveza que existen, pues van más allá de un simplemente clara o oscura. Para entender los tipos de cerveza habrá que dividirlas en varias familias, que son familia de las Ale, familia de las Lager, familia de las cervezas de trigo, familia de las Stout y Porter y por último las Lambic. ¿Verdad? Se está poniendo la cosa muy interesante. Pero como dijera Jack el Destripador, vamos por partes. Familia de las Ale. Ale es una palabra inglesa que describe al grupo de cervezas que utilizan levaduras de fermentación alta. Es la forma más sencilla de elaboración. Durante la fermentación en caliente que dura unos 3 o 4 días, se alcanza una temperatura de unos 25 grados centígrados. Sin embargo, muchos productores dejan fermentar la cerveza hasta 2 semanas. Después, la mayoría de las cervezas de fermentación alta tienen algún tipo de maduración posterior, que puede ir desde unos pocos días de acondicionamiento en caliente entre 13 y 16 grados, a una maduración en frío o incluso una segunda fermentación en la barrica o botella. El término ale se refiere al tipo de fermentación y no tiene nada que ver con el color, estilo o cuerpo. Las ale pueden ser pálidas o oscuras, ¿ya vieron? Tener mucho o poco cuerpo, alta o baja graduación alcohólica y ser más o menos amargas. Todo dependerá, entre otras cosas, de la cantidad y del tipo de malta que se ocupe, del lúpulo y de la maduración que experimente. Lo importante que hay que señalar es que utiliza levaduras de fermentación alta. Familia de las Lager. En el mundo de la cerveza se conoce como lagers a la categoría de cervezas elaboradas por fermentación baja. Hoy en día es la forma más común de hacer cerveza en todo el mundo, siendo el estilo Pilsner la más conocida y más seguida dentro del grupo de las Lager. Sin embargo, existen otros estilos dentro de la categoría Lager menos conocidos, pero no menos apreciados en sus países o regiones de origen, como son el estilo Múnich, Viena, Dortmunder, Bock y Doppelbock. Las Lager son unas cervezas relativamente nuevas, se llaman así porque antiguamente se guardaban y conservaban en cuevas muy frías, y la palabra Lager significa almacenar en alemán. A diferencia de las Ale, queda claro que para hacer este estilo de cerveza se utilizaban levaduras de fermentación baja. Familia de las cervezas de trigo. Son cervezas de fermentación alta elaboradas con una mezcla de trigo y cebada. El trigo, que puede o no maltearse según la tradición de cada país, da a la cerveza un sabor a grano, como el pan recién hecho, sobre todo cuando no está malteado. También se conocen como cervezas blancas, por el aspecto como de neblina que tienen las que no están filtradas, que es como suelen tomarse. No vayan a regresar una cerveza de este tipo porque tienen sedimentos, epic fail. Sus características principales es su carácter ácido, refrescante y espumoso, por lo que no es de extrañar que sea una cerveza muy popular en las áreas donde tradicionalmente se produce, como son en el sur de Alemania, Berlín y Bélgica. Y no crean que me he olvidado de las magníficas cervezas Porter y Stout. La cerveza Porter es una cerveza menos amarga, con menor grado de alcohol que las Stout. Por su parte, la cerveza Stout recibe este nombre por ser la Porter más fuerte. La Stout es una cerveza de color casi negro, oscura, amarga y elaborada con malta de cebada tostada. Por último, tenemos a las poco comunes cervezas Lambic. Las cervezas de la familia Lambic son cervezas de fermentación espontánea que se elaboran en la zona de Bruselas, conocidas como Lambic, ácidas y poco amargas debido a que los lúpulos se envejecen para evitar ese amargor. Las hay de distintos estilos y es única en que el proceso de elaboración a veces dura varios años y para aromatizarla se utilizan distintas frutas. El lúpulo que se añade es viejo, cuando ya ha perdido todo su aroma y amargor, pero aún conserva sus propiedades antisépticas naturales. Supongo que ya les dio sed de la mala, pero para concluir te comento que todavía existen muchos más tipos de cerveza, pero te compartí las más importantes o conocidas y populares que existen. Dicho lo anterior, creo que es hora de disfrutar el día, pues como decía el ensayista Hugh Hood, nada sabe mejor que una cerveza fría en una bella tarde con nada más que esperar, sino más de lo mismo.
Muchas gracias a nuestros amigos y patrocinadores de Indomitus. Esta cerveza es Belgian Style Specialty Ale con 11 grados de alcohol. Ahora ya entiendes la etiqueta. Espero que te haya gustado y servido este video. De ser así, me encantaría que nos dieras manos arriba. Y si te vas a dar una cerveza difícil de encontrar, sube la foto al Twitter y menciona a esta cuenta para que te alcance donde estés. Hasta la próxima.